Hola, ¿qué tal? Hoy les voy a hablar sobre Writing Secure Code, una introducción a SDL, Security Development Life Cycle. La fuente de información la adquirí del libro Security Development Life Cycle y del artículo Quite Security References, en donde los links donde los pueden adquirir están en la descripción. Me presento, yo soy Rosa López, soy estudiante de la Facultad de Ciencias Informáticas, perteneciente a la Universidad Laica Eloy Alfaro de Manabí. Quisiera comenzar con esa frase. La seguridad no es solo un proceso tecnológico, es un proceso organizacional. Los métodos ágiles apoyan las nociones de prácticas de codificación y requieren pruebas constantes. En el caso de las prácticas de codificación, deben adoptar las mejores y las más seguras definidas por SDL. Entonces tenemos aquí la siguiente: requerir mejores prácticas de codificación, no utilizar interfaces de programación de aplicaciones prohibidas, usar algoritmos criptográficos apropiados y utilizar herramientas de análisis estático como las incluidas en Microsoft Visual 2005. Estas pruebas están un poco más involucradas. Los mandatos de programación extrema decretan que si encuentras un error, entonces deberías escribir una prueba. Pero este mandato también se aplica a los errores de seguridad. Uno de los ataques más comunes son las inyecciones por SQL. Entonces, ¿en qué consiste esta inyección por SQL? Esta es básicamente una extensión de una consulta SQL por medio de los datos de entrada desde el cliente hacia la aplicación. Un ataque por inyección SQL exitoso puede leer información sensible desde la base de datos, modificar la información, ejecutar operaciones de administración sobre la base de datos, recuperar el contenido de un determinado archivo presente sobre el sistema y en algunos casos emitir comandos al sistema operativo. Tenemos la comprensión de las inyecciones SQL para las empresas. Entonces, ¿cuál es el riesgo para las empresas de estos ataques? Según Verizon, en el 2008 los ataques de inyección SQL se clasificaron primero en el número de registros comprometidos, el 79% del agregado. Los ataques de inyección SQL se han convertido en la plataforma favorita de atacar una base de datos y robar información confidencial. Estas han ganado popularidad y efectividad porque este tipo de ataques pueden comprometer eficazmente las capas de datos a pesar de la existencia de firewalls y sistemas de detección de intrusos. Según Verizon, los ataques de inyección se clasificaron primero en el número de registros comprometidos. Según Breach.com, los ataques de inyección SQL fueron el tipo más común de incidentes de seguridad que resultaron en brechas del 2008. En los últimos años, los atacantes han estado utilizando inyecciones SQL como una forma de distribuir malware en servidores. Bueno, aquí tenemos un ejemplo de una inyección SQL. Bien, ahora consideremos el siguiente código ASP.NET que recupera el nombre y apellido del autor basándose en su número de seguro social, que se supone que debería estar de la siguiente forma. La intención del desarrollador era que cuando se ejecute el código, inserta la entrada del usuario y genera la instrucción SQL similar a la siguiente. Sin embargo, un atacante puede suministrar el código de seguro como el ejemplo de la base de datos cuyo caso la declaración se convierte en lo siguiente. En ese caso, el carácter, que está marcado por comilla única o comilla simple, el contenido de la entrada termina el literal de la cadena actual, de la instrucción SQL. Cierra la instrucción actual solo si el siguiente token analizado no tiene sentido como continuación de la instrucción actual, pero el sentido como de inicio de la instrucción, como resultado del carácter de la comilla única de la entrada, da como resultado la siguiente instrucción. El punto y coma le dice a SQL que este ya es el final de la instrucción actual, seguida de un código SQL malintencionado. Cabe recalcar que el punto y coma no se requiere necesariamente para separar las instrucciones SQL. Eso depende del proveedor o de la implementación, pero Microsoft SQL Server no los quiere porque, por ejemplo, SQL Server analiza lo siguiente, como dos sentencias separadas. Por último, el doble guión de los caracteres es un comentario SQL que indica
que se debe ignorar el resto del texto. En este caso, SQL omite el carácter de cierre, es decir, la comilla simple, que de otro modo provocaría un error de analizador de SQL. En este segundo ejemplo tenemos la siguiente sentencia SQL, en donde se quiere ejecutar un select. Tenemos los siguientes campos: ID, first name, el primer nombre, el apellido de la tabla autores. Entonces, si uno proporciona lo que es el nombre, que en este caso le pusieron Evil X y el apellido Neumann, la cadena de consulta se convierte en la siguiente sentencia. Entonces tenemos la sentencia SL con los campos, y entonces se va a ejecutar, y la cual nos va a dar un resultado de incorrecto. Una versión segura de la instrucción anterior podría ser codificada en el lenguaje Java, así como tenemos aquí en este ejemplo. Y bueno, muchas gracias. Si pueden contactarme si tienen alguna pregunta.